Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Arrancamos el primer programa de noviembre, el penúltimo mes de este 2025. Martes con sabor a lunes, pero martes, finalmente, martes 4 de noviembre. Arrancamos con un cielo nublado en la sede de gobierno después de un día espectacular. Ayer, ¿qué les digo? Superamos los 20 grados, por lo menos en la zona sur, y sol a pleno como protagonista, casi que ni siquiera, ¿qué les digo? Ni siquiera venteó, o sea que estaba lindísimo el día. Hoy 10 grados es la temperatura actual en este momento en la zona sur, la sensación es de 9, esto debido al viento que está en dirección este a 4 kilómetros por hora, la máxima prevista para hoy, 21 grados centígrados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. Para el centro, 8 grados la temperatura actual, la máxima 19 grados centígrados, también cielo nublado. Y epa, aquí estoy viendo algo. Miren, parece que se les va a aguar la fiesta quienes quieran hacer algo al aire libre el sábado. Sábado el pronóstico indica que hay posibilidad de lluvia, un 40% de posibilidad de lluvia sábado, que ahí en el centro, en el corazón político de Bolivia, la Plaza Murillo, será el epicentro de los actos de toma de juramento de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia, Edman Lara como vicepresidente del Estado, y el arranque de las funciones. Ahí están los 3 edificios más importantes del centro. Y claro, los que van a tener el protagonismo, sobre todo, son el de la derecha de su pantalla, ese cuadrado que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí va a recibir la investidura como presidente Rodrigo Paz y estará presidiendo esa sesión el vicepresidente y presidente de la Asamblea, Edman Lara. Además, arrancará funciones toda la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, y ahí al frente será el nuevo despacho de Rodrigo Paz. Queda la duda, por una pregunta que le hicieron, si realmente ocupará la Casa Grande o, en su defecto, ocupará Palacio Quemado, antigua sede del Poder Ejecutivo. Bueno, en el Legislativo, vamos a ver, es una semana cargadísima. Hoy hay sesión de la nueva Cámara de Diputados a las 10 de la mañana. Esto para la directiva ad hoc. Esta directiva ad hoc que va a presidir una sesión, van a recibir las credenciales de las nuevas autoridades, credenciales que les entregaron la anterior semana el Tribunal Supremo Electoral, y posteriormente de justamente recibir las credenciales, aprobarlas, tomar juramento a las nuevas mesas directivas para la gestión 2025-2026. Las directivas, las presidencias, van a recaer en el Partido Demócrata Cristiano. Partido Demócrata Cristiano que tiene un montón de ¿qué les digo? De opciones. A ver, aquí les voy a leer algunos nombres que rondan para ocupar la presidencia de las cámaras. Todos del PDC, el Partido Demócrata Cristiano. A ver, en el caso de la presidencia de la Cámara Baja, están compitiendo Manolo Rojas de La Paz, Ricardo Rada de Santa Cruz, Roberto Castro de Chuquisaca y Sandra Rivero de La Paz, ¿no? Con quien alguna vez hemos conversado. Ella es vocera, además, del Partido Demócrata Cristiano. En el caso de la Cámara Alta, los aspirantes son Wilder Vélez de Cochabamba, Ana Crispín de La Paz, Paola López de Santa Cruz. Aunque también suenan nombres del tarijeño Diego Ávila y el chuquisaqueño Daniel Ortiz. Dicen
que la decisión final, según la vocera, va a coordinarse con el presidente electo Rodrigo Paz y las jefaturas de bancada. Jefaturas de bancada que ya han sido definidas la anterior semana en el Partido Demócrata Cristiano como en la Alianza Libre. Recordarán que hubo todo un problema por la decisión de que la jefa de bancada en el Senado del Libre sea Tomás Ayarwi. Salió Branko Marinkovic y dijo este es un dedazo de tuto y no le cayó muy bien. Pero bueno, hoy entonces a las 10 hay la sesión para la conformación de la directiva ad hoc. A ver, ¿qué más va a ocurrir? Mañana, en la Casa de la Libertad en Sucre, el Tribunal Supremo Electoral estará entregando las cartas credenciales a Rodrigo Paz y a Edman Lara. Será un acto en la Casa de la Libertad, donde en algún momento se especuló que ahí podía ser el acto de juramento, el acto de posesión, pero bueno, finalmente será en la Asamblea Legislativa Plurinacional acá en La Paz, y en Sucre habrá esta entrega de credenciales. Mientras eso pasa en Sucre, en la Casa Grande del Pueblo se estará llevando a cabo el último gabinete de Luis Arce, donde además se ha adelantado que mañana, en el último gabinete, van a presentar la renuncia colectiva todos los ministros y ministras del Estado. Los viceministros y viceministras continuarán en sus funciones, entendemos, para entregar los despachos, las oficinas y toda esa parafernalia a las nuevas autoridades del Ejecutivo, que, según se conoce, el domingo 9 de noviembre serán posesionados en un acto, no sabemos si en Palacio Quemado o en Casa Grande del Pueblo. Todas esas son señales, sin lugar a dudas, mensajes políticos que vaya a dar el nuevo gobierno. Estamos viendo un Rodrigo Paz mucho más activo en redes. Hay anuncios que los ha hecho a través de videos que él mismo se graba. Anuncios como, por ejemplo, las reuniones que tuvo en Washington, las fotografías, los videos que trascendieron de su reunión con Marco Rubio, después con el subsecretario. O sea, entró con Marco Rubio a la reunión, pero salió con el subsecretario, es decir, con el viceministro, diríamos. Y dijo que todo fue muy bien, que había sorpresas, que iba a hacer una escala antes de su retorno a Bolivia, escala que fue en Panamá, donde ahí anunció que llegó a un acuerdo de $3.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Así que esos $3.100 millones que en una primera instancia hasta finales de noviembre serán desembolsados el primer 15% de esto, que asciende a poco más de $450 millones, y lo demás irá poco a poco. Ahí está justamente el momento en el que el presidente electo Rodrigo Paz anuncia este, diríamos, programa de, no sé si salvataje, de estabilidad financiera, de estabilidad económica, pero bueno, finalmente la cosa es que se inyectarán $450 millones hasta finales de este mes. Entendemos que esto debe pasar por la Asamblea, ¿no? La nueva Asamblea, algo que suponemos no será muy difícil. Así que ahí el presidente electo Rodrigo Paz anunciaba, y justamente con un directivo de la CAF, daba esta noticia. Por supuesto, antes de ir a Estados Unidos ya decía que el diésel y la gasolina están garantizados para los primeros 3 meses de su gobierno. Faltaba temas de logística que, se entiende, ya fueron solucionados. Así que dice que desde este domingo se acabarán las filas en los surtidores. Después, ¿qué más tenemos? El sábado, acto de posesión. Será en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay pronóstico de lluvia para La Paz. Han confirmado su presencia 3 presidentes. Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Gabriel Boric de Chile. Esos son los 3 presidentes que llegarían a esta toma de juramento. Veremos si finalmente se concretan algunas otras participaciones
de mandatarios. Se esperan 45 delegaciones internacionales. La anterior semana, al finalizar la semana, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, hablaba de un gasto cercano a los 10 millones de bolivianos para el acto de posesión de Rodrigo Paz. Hablaba de algunos pedidos de alfombra roja alrededor de toda la plaza, de un auto descapotable tipo John F. Kennedy, algo que no ha sido todavía desmentido por por el Partido Demócrata Cristiano. Tampoco ha sido admitido. Tampoco ya han pedido, ¿dónde está el Rolls Royce o no sé qué marca de auto querían, o el Ford descapotable? Se entiende que no ha habido más, no llegó más allá. No sabemos si fue una mala información que le dieron al viceministro o fue una intención de alguien alrededor de Rodrigo Paz. Eso es algo que no se tiene muy claro, pero bueno, eso trascendió la anterior semana. También, después de este acto, el vicepresidente electo, Edman Lara, quien ya tuvo agenda también internacional, mientras el presidente electo estaba en Washington, el vicepresidente electo estaba en el edificio de la vicepresidencia, la que será su oficina, su despacho los próximos 5 años, recibiendo al embajador de China en una reunión, diríamos, protocolar con el representante del gigante asiático. Así que tanto Rodrigo Paz como Edman Lara tuvieron una agenda internacional, una agenda de contactos. De hecho, desde el balotaje, las primeras horas, Rodrigo Paz se dedicó a todo este tema, diríamos, de las relaciones internacionales, recibir las llamadas de mandatarios de otras naciones y también a atender a la prensa internacional. Después ya fueron con lo local. Edman Lara ha convocado a un acto multitudinario en la Plaza San Francisco después del acto de juramento. Decía a quienes habían confiado en él para encontrarse en este lugar emblemático, sin lugar a dudas, que tiene mucha historia, muchas concentraciones, y que rápidamente fue cruzado por autoridades de la alcaldía que le dijeron, ojo, que hubo un trabajo de embovedado, por lo tanto no se podría hacer ningún acto por allí, tampoco han pedido una autorización, entonces de repente no vaya a surtir. Y encima, si cae la lluvia, ¿qué les digo? Va a ser bastante complicado. No es algo que impida, pero sí es algo complicado. Y la pregunta también surge en torno al vicepresidente electo. ¿Irá con traje, jurará a la vicepresidencia con traje de gala policial, como policía? Esa es una pregunta que empieza a hacerse, porque trascendió que recibió una autorización de la policía. Vieron cómo cambia uno cuando tiene un cargo. Si antes la policía lo abrazaban, ¿se acuerdan del abrazo de Holguín? Ahora la policía le dice, sí, por supuesto, puede usar el traje de gala, aunque la misma policía lo haya retirado al capitán Edman Lara. Son, ¿qué les digo? Las primeras probaditas de las mieles del poder, las que ya está teniendo el vicepresidente electo, algo que va a ocurrir con mucha más fuerza a partir del 8 de noviembre, cuando oficialmente sea el vicepresidente del Estado. Lo mismo le pasará a Rodrigo Paz y a todos sus acompañantes. Todo su gabinete empezará a tener, por supuesto, esas mieles que solo el poder da. Por eso a quienes ya van a dejar la miel este viernes, ya les entra el síndrome de abstinencia, porque tendrán que volver a abrir la puerta del auto, de su auto o del minibús, y tendrán que ir al mercado, algo que seguro estos 5 años se olvidaron de hacer. Bueno, con todo eso, será una semana bastante movida, corta, pero movida. Corta porque solo 4 días laborales tendremos, esta, y la siguiente semana pasará lo mismo, porque recordarán que el viernes 14 de noviembre es feriado en La Paz y en Cochabamba, estos feriados del Bicentenario. Así que tendremos 2 semanas atípicas en este mes. A ver,
La anterior semana hubo trabajo también de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la saliente, justamente sancionado la Ley de Reparación Integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos justamente en el título original es cuando hay rupturas constitucionales, como la que ocurrió el 2019. ¿Qué quiere decir esto? A ver si nos logra hacer entender David Inca, el representante de las víctimas de Sencata. David, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Hola Diego, buenos días y bueno, por intermedio tuve un saludo a todo el equipo de La Razón y también saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan después de haber pasado, bueno, seguimos todavía en Todos Santos, ¿no? Sí, muchas gracias David, justamente por atender este requerimiento. ¿Qué quiere decir esta ley que fue sancionada por la Asamblea la anterior semana? Bueno, se ha trabajado durante 2 años la redacción, en el cual han participado las víctimas, bueno, todas las víctimas, en su mayoría que han sido identificadas en el informe de la Comisión Interamericana, de la CIEI, y entregada al gobierno el 17 de agosto del 2021. Bueno, lo que trata de hacer esta ley es algo novedoso en Bolivia, referente a lo que es la reparación integral. Generalmente solamente el gobierno considera reparación como indemnización, ¿no? Te pago plata y olvídate, y más de ahí el Estado no se responsabiliza. Entonces la Corte Interamericana piensa de diferente manera, ¿no? En el cual el Estado es responsable de el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso el Estado, como Estado, independientemente del gobierno, ¿sí?, sea de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro liberales o no, es decir, que esté en el gobierno, tiene que cumplir, porque el Estado es el que ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos, convenios, protocolos, y a la vez el Estado se ha comprometido a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, es el Estado el cual viola derechos humanos. En este caso también el Estado es el que comete rupturas constitucionales, el mismo Estado, ¿no? En este caso el beneficiario es el ciudadano. Por eso el que viola derechos humanos siempre es el público. Entonces, el informe de la Comisión Interamericana, al que me hago referencia, dice claramente, ¿no?, que en el gobierno de la señora Yanine Áñez se han violado derechos humanos, se han cometido masacres, torturas, ejecuciones sumarias, y debido a eso el Estado, no dice aquí solamente una persona, el Estado tiene que responsabilizarse, y hay 5 medidas por el cual el Estado tiene que activar medidas de reparación. Una de ellas es, bueno, son 5, una de ellas es, por ejemplo, la de restitución de derechos que hayan sido conculcados, menospreciados, ¿sí? La rehabilitación a las personas, sea en sus derechos, sea en su dignidad y en su misma persona, en el tema de atención de salud. Hay las medidas de no repetición, porque no puede repetirse estos hechos a futuro, porque si no se los sanciona, y estamos entrando al campo de la justicia, si no se sanciona a los autores intelectuales, material, cómplice, encubridor, y la novedad es aquí al autor mediato, a futuro se puede repetir, y lo pueden hacer mejor porque gozaron de impunidad, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, estas medidas de no repetición hacen al tema de justicia, y
tenemos las medidas de satisfacción en el sentido de que el Estado es el que tiene que promover actos de dignificación a la víctima, como también de disculpas públicas, ya, y en ese sentido nunca ha habido que un violador diga discúlpenme, ¿no? Y eso es lo que ahora se va a hacer, que por parte de las instituciones que han promovido la violación de derechos humanos o han permitido, me refiero al órgano ejecutivo, puede ser el legislativo, judicial o electoral, como también pueden ser las instancias que están en el tema de la protección de los derechos humanos, a los operadores de justicia, fiscales, jueces, policías. Entonces, estas personas tienen que hacer actos de dignificación, de disculpas públicas, y tal vez la parte más dura es de la compensación económica, ¿sí? Y ahí sí hablamos de indemnización, esta indemnización no es invento nuestro. La Corte Interamericana dispone en sus varias sentencias que hay, ya, que la indemnización se hace a partir del salario mínimo de cada país, hasta el tiempo de vida promedio que cada país también dispone, ¿no? Ha evaluado o lo tiene ahí, y eso lo determina el Instituto Nacional de Estadística. Ahorita no sé cuál es el tiempo de vida promedio del boliviano, y eso al INE le vamos a preguntar, y el INE nos dirá, pues será 75 años, 80 años, el tiempo de vida promedio, pero también se utiliza, esto es en el tema de los fallecidos, y en el tema de los heridos, detenidos, injustamente o torturados, es hasta el tiempo de vida, por ejemplo, laboral, pero también entran otros parámetros que la misma Corte da línea en ese sentido, y eso no está tan definido, tan descrito en el proyecto de ley, está anunciado ya, pero en un reglamento se lo tiene que detallar. Es decir, estos son los temas centrales, por decirlo así, del proyecto de ley, y también se ha creado una comisión, ya una entidad que se tiene que dedicar a cumplir estas medidas de restitución, rehabilitación, compensación, no repetición y dignificación o satisfacción. Eso de manera general. Ahora, David nos ha explicado a detalle, diríamos, las bases de esta ley que usted nos decía se ha trabajado por 2 años. Ahora viene la reglamentación. Esperemos que no tarde tanto, y la reglamentación, entendemos, tendrá que ser ya trabajada con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. No. La Asamblea Legislativa ya ha cumplido con su aprobación en tanto de diputados, senadores, por eso ya está sancionada, ya, y lo único que falta ahorita es la promulgación, que lo tiene que hacer el señor presidente Luis Arce, y posteriormente la reglamentación, esa sí se la trabaja con el nuevo equipo ministerial que posesione el señor Gas. Entonces, y ahí a la cabeza del ministerio de la presidencia, sí, es la que se tendría que trabajar esta reglamentación. La misma ley dispone unos 15 días posteriores a la promulgación, sí, el trabajo. Entonces nosotros de reglamentación, ya, y eso lo vamos a presentar formalmente al nuevo presidente cuando esté posesionado, o posterior a su posesión, perdón, y en ese sentido empezar a esperar que el señor presidente también posesione, perdón, la tautología a su nuevo equipo ministerial, y bueno, a partir de eso, de esa posesión de ministros, entonces disponga día y hora para reunirnos víctimas y ministerios para trabajar la reglamentación. Lógicamente, seguro
nos derivarán a una persona técnica, un asesor, para poderlo redactar y al final ser revisado tal vez en gabinete, como se estila, y después la promulgación del decreto supremo que reglamente esta ley y en todos sus aspectos que también en estos más que todo estos cinco medidas, ¿no? David, ¿a qué le atribuye que tardó tanto en en todo caso, la aprobación por parte de la Asamblea de este proyecto de ley? Primero porque es un lenguaje novedoso para los abogados bolivianos, ¿no? Porque la mayoría de los abogados que nos ha tocado, ya sea en la Comisión de Derechos Humanos o el equipo técnico, digamos, no entendían, no sacaban de su cabeza que la única manera de reparación era solamente la económica, porque aquí estamos hablando del proyecto de vida, ¿no? De un daño material, de un daño inmaterial, de un daño moral, de la no revictimización. Entonces no comprendían bien qué era rehabilitación, las medidas de no repetición, ¿no? Es decir, de satisfacción, porque para ellos, bueno, están formados pues en la universidad pública o privada y en el cual el Estado es irresponsable de todo, ¿no? Es decir, siempre delegan a una persona y esta persona es la que tiene que responsabilizarse. No, ese es un tema de delitos particulares, ¿no? En materia de derecho civil individual también, pero estamos hablando aquí de responsabilidad del Estado y no les ha sido duro hacerles entender. Y por suerte, el informe de la GIEI, en su capítulo 7, está descrita no como orden, sino como recomendación, todo un capítulo de cómo debe hacerse una reparación integral. Y lamentablemente el equipo técnico no ha leído el informe, ¿no? Hasta que lean, entiendan, comprendan, nos ha costado, ¿no? Nosotros lo primerito que hemos hecho como víctimas, tarea, leernos el capítulo 7. Y nos hemos leído el capítulo 7 y nos hemos ido preparando a las reuniones. Hemos presentado más de 7 documentos, propuestas, que prácticamente en sus 80% han sido tomadas en cuenta. También han participado no solamente víctimas de Sencati Sacaba, representantes han estado de Vila Vila, Playa Verde, se han interiorizado del informe en el cual no estaban aislados y eso nos ha costado, ¿no? Y hasta el mismo debate en la Cámara, de senadores y diputados, ha habido esa discusión por parte de los diputados y senadores cuando decían esta ley es solamente para Sencati Sacaba, etcétera, etcétera, y no están las otras víctimas. Lamentablemente ni ellos han leído el informe, ya no, lamentablemente no han leído ni el prólogo, porque hemos tenido ahí una interrupción en la comunicación. Me dicen si ya lo recuperamos. David Inca, representante de las víctimas de Sencata, nos daba primero los detalles de esta ley que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional la anterior semana, ya remitida al Ejecutivo para su promulgación, y que ahora viene el paso de la reglamentación, que tendrán que hacer con las nuevas autoridades del gobierno entrante, el gobierno que arrancará funciones este sábado, 8 de noviembre. Ya tenemos, creo que hemos tenido ahí una pérdida de comunicación con David Inca. Si no lo logramos recuperar, le agradecemos mucho el tiempo con nosotros. Nos decía que, claro, este proyecto de ley o esta ley ya, en todo caso sancionada, lo que busca es reparar de manera integral a las víctimas de las masacres que ocurrieron en noviembre del 2019. Hace 6 años, justamente después de aquella ruptura constitucional y
que se hizo del poder Yanine Áñez. Me dicen que ya hemos recuperado la llamada. David, nos quedamos en que observaba que algunos ni el prólogo habían leído. Sí, diputados y senadores de oposición lamentablemente no han leído el informe. Me acuerdo de uno de esos diputados, no sé ahorita su nombre, decía que él, creo que ha sido reelecto también como diputado otra vez. Él decía que lo primero que va a hacer es pedir la anulación de esta ley porque es inconstitucional, no garantiza, no respeta derechos y garantías constitucionales, etcétera. Y mal, ¿no? Porque no leyó el informe de la GIEI, porque ahí bien claro dice que las víctimas identificadas desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, ahí están contempladas todas las víctimas y lógicamente se alarga hasta el 7 de noviembre del 2020, ¿ya? Entonces, hay un tiempo de investigación y la CIDH ha descrito varias formas de víctimas, ¿no? Es decir, familiares de fallecidos, en este caso fallecidos, sus familias, heridos, sus familias, personas que fueron detenidas ilegalmente, procesadas ilegalmente, ya, en el cual sus familias también son víctimas, como también las personas que fueron torturadas y sus víctimas. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de víctimas directas e indirectas. Entonces, es una nueva, nuevos conceptos que está ingresando, y eso ha costado que el Estado entienda, porque ya sean diputados, ya sean sus asesores jurídicos, son parte del Estado. Y al Estado le ha costado entender, por eso ha durado 2 años, ha costado 2 años, ¿no? Entiendan, comprendan. Y yo creo que va a ser lo mismo con el nuevo órgano el ejecutivo que ingrese, ¿no? Porque igual están formados bajo la lógica de los años 80, del siglo pasado, ¿no? Es decir, ese tipo de golpes de Estado, ¿no? Antiguos, es decir, no han entrado todavía a comprender la lógica de la Corte Interamericana cuando habla de reparación integral. Y esto nos va a costar su tiempo, ¿no? Creo que son un mes, que tiene un mes para la reglamentación, ¿no? Es decir, son 30 días y en esos 30 días tiene que estar hecha la reglamentación y 30 días nos vamos a ver con el nuevo ministro de la Presidencia y los otros ministros para la redacción de este reglamento. David, cuando uno se remite obviamente al informe del GIEI, ahí no queda duda de que hubo ejecuciones sumarias, de que se vulneraron los derechos. Ahí uno no podría sospechar de parcialización o politización. Ese informe, sin lugar a dudas, es la base para todo lo que después el Estado se vio obligado a hacer y se va a ver obligado a hacer y cumplir por este informe. Usted nos había dicho en alguna otra entrevista que se esperaba que, no recuerdo bien si era septiembre o noviembre, tenía que llegar una comisión de veedores, hacer un seguimiento, ver cómo se ha ido avanzando, y usted iba, junto a las víctimas, tener reuniones. ¿Nos podría comentar si ya hubo estas reuniones, si se espera otra llegada con el nuevo gobierno, por favor? Sí, se tuvo la reunión virtual con el señor José Luis Caballero, presidente de la CIDH, en el cual nos pidió por parte de las víctimas si se habría cumplido, de acuerdo a nuestra expectativa, el informe o no. Los datos son bien concretos, ¿no? De 36 recomendaciones solo se han cumplido 4, faltarían 32.
De estas 32, 15 recomendaciones hacen al tema de las víctimas, ¿sí? Los otros son los otros temas son de carácter estructural, que, el nuevo gobierno lo va a tener que realizar, pero 32 recomendaciones tiene que hacerse cargo el nuevo gobierno, el gobierno del señor Paz, ¿sí? Y en este caso, de estas 32, reitero, 15 son relacionadas a las víctimas. Sobre eso nos ha consultado el señor Caballero, y bueno, pues nosotros hemos informado lo que sabemos, hemos visto y somos parte de su cumplimiento. No. Ahora vamos a tener un encuentro en Miami, esto ya es primicia, ¿no? En Miami, vamos a viajar a Miami a la reunión convocada por la Comisión Interamericana. Ya esta vez ha tocado en Miami, siempre es itinerante. Entonces, en la Universidad de Miami, en Florida, ahí es donde nos vamos a reunir. Estamos haciendo todo el trabajo del visado, ¿no? Que con todas las restricciones ahora que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. Entonces, tenemos que esperar su visto bueno, y ahí también vamos a explicar ante la comisión el cumplimiento o incumplimiento del informe, como también lo que les recae al nuevo Estado, ¿no? Al nuevo gobierno. En este caso, el gobierno, qué obligaciones tiene pendientes. Ojo, no pueden decir ellos que yo no estaba aquella vez, no me interesa. No, os reitero, hay obligaciones estatales. Y en este caso, una de las obligaciones del Estado, del órgano ejecutivo, es cumplir estas recomendaciones. Entonces, yo creo que va a ser una de las primeras tareas que va a tener el señor Paz, de enviar el día 18 de noviembre, que va a ser la audiencia. Entonces va a tener que enviar su primer delegado, su ministro de Relaciones Exteriores, junto con, yo creo que sí, su ministro de Relaciones Exteriores, ahí a la Comisión Interamericana, y responder, ¿no? Responder qué hicieron y qué no hicieron. Y ahí no interesa si es gobierno nuevo, no, es el Estado, y eso que quede bien claro. El Estado vulneró derechos humanos, violó derechos humanos, cometió ejecuciones sumarias. Ya no fue un simple civil, ¿sí? Porque si fuese así, se va a un juicio ordinario. Pero en este caso es el Estado, y el Estado tiene que responder ante el órgano internacional, en este caso la CIDH. Ya, en el caso de que los llevemos a la Corte Interamericana, el Estado tiene que responsabilizarse por su omisión, por no hacer lo que los pactos y convenios disponen, o por hacer lo contrario de los pactos y convenios ordenan también. Entonces, yo creo que ahí no hay donde perderse. Vamos a tener este encuentro, estamos esperando, reitero, el visto bueno de la embajada, y una comisión es la que va a viajar, ya se ha delegado esa comisión, en el cual yo soy uno de los delegados, pero igual hay que esperar el visto bueno de la embajada. Eso también puedo informar. 18 de noviembre nos dice esta reunión, es decir, exactamente en 2 semanas en Miami. ¿Es así, David? Sí, es así, y justamente mira que desde el 15, ¿no? 15 y 19 son los hechos más emblemáticos de lo que ocurrió en el gobierno de Áñez, y se cumplen 6 años. Justamente cuando se cumplan 6 años, nosotros vamos a estar ante la Comisión Interamericana informando del cumplimiento de las recomendaciones, más que todo de las 15 recomendaciones que hacen al tema de las graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones sumarias, torturas, y para eso nosotros tenemos mucho material, lo estamos preparando, ya lo hemos hecho, tenemos un pequeño informe traducido ya en inglés, y eso también vamos a entregar al comisionado, ¿no? Y también al equipo de prensa
norteamericana que también tengamos alguna conferencia. ¿Cuántas personas van a conformar esta delegación que va a trasladarse hasta Miami? Bueno, por el momento somos 4 de Sencati Sacaba. Creo que hay otras que la comisión ha convocado, no sabemos todavía a quiénes, pero seríamos 4, 2 de Sacaba, 2 de Sencata, somos 4, eso sí te puedo confirmar. De las otras víctimas, no sé, todavía no nos ha confirmado la Comisión Interamericana, pero sabemos que hay otras víctimas también que ellos han designado, elegido o seguramente han tomado en cuenta por el tema del daño que hayan sufrido, ¿no? Entonces, pero yo te puedo confirmar que ahorita somos 4 y tal vez los otros no. Eso la comisión lo tiene a veces. Ya nos avisarán faltando una semanita para el viaje o 4 días para el viaje, yo creo. Uh-huh. Bueno, y como nos decía David, también un representante o un funcionario del nuevo gobierno deberá estar por allá. David, usted nos decía 36 recomendaciones hizo el GIEI, 4 se cumplieron, un aplazo, ¿no? O sea, que la 9ª parte de las recomendaciones. Y de las 15 que involucran directamente a las víctimas, ¿se cumplió alguna? ¿Es una de esas 4, forma parte de las 15 o las 15 no tocaron nada? No, una de las recomendaciones que se ha cumplido, por ejemplo, es el cambio del CEPRET, que era el Servicio de Protección de las Personas que han sido torturadas, ahora se llama Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Eso lo han trasladado a la Defensoría del Pueblo, antes era parte del Ministerio de Justicia. Esa lo han cumplido por ley, ¿no? Ha habido otra que, bueno, pues una cumbre contra el racismo y la discriminación, que se lo ha cumplido también, pero para nosotros ha sido más como campaña que han hecho, porque no han tocado el tema del informe de la GIEI en esa cumbre sobre el tema del racismo y discriminación post electoral del 2019. Entonces, bueno, ahí como cumplido. Y justamente una mitad de estas 15 se van a cumplir con la promulgación de la ley, ¿no? Porque ahí sí está hablando, en el informe está hablando de estas medidas de reparación integral, habla de dignificación, el informe habla de dignificación, recomendación 3ª, ¿no? La recomendación 5ª, actos de justicia, ¿no? Identificación de autores intelectuales, materiales cómplices, y también ahí está las medidas de no repetición. Entonces, una mitad de las recomendaciones, por decirlo así, tal vez las 15, dependen de la ley, de la aprobación de la ley. La ley ha sido sancionada, ahora falta la promulgación. El tema va a ser la ejecución, y eso pasa por tener el reglamento. Y también, ¿cuál va a ser la predisposición del nuevo órgano ejecutivo de la ejecución o el cumplimiento del reglamento, ¿no? Es decir, vamos a entrar a un gobierno de derecha, y de acuerdo al gobierno de derecha del señor Paz, es que ellos no reconocen que ha habido masacres, no reconocen que han habido ejecuciones sumarias, no reconocen que ha habido torturas, ya no reconocen que ha habido graves violaciones de derechos humanos. Entonces, lo único que reconocen es que hay presos políticos y perseguidos políticos. Pare de contar, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí un choque, ya no quisiera decir enfrentamiento, pero sí nos vamos a confrontar ideológica, política, jurídicamente contra el nuevo gobierno, porque ellos tienen una posición muy cerrada,
en el cual el Estado es irresponsable. Esa es su lógica. El Estado es irresponsable y nosotros decimos el Estado es responsable. Entonces, estos dos conceptos, estas dos doctrinas, lógicamente nos vamos a tener que sentar, dialogar. No vamos a ir a la violencia, ¿no? Vamos a ir al diálogo, pero en ese diálogo hay ya posiciones bien definidas, ¿no? De los que fueron violados en sus derechos y también los que violaron derechos humanos, y en este caso el Estado es que no quiere, y nos han dado a entender hasta personas de izquierda han tomado posición de Estado en el cual el Estado es irresponsable. Entonces, esto es lo que tenemos a futuro, ¿no? A partir del 10, o del 11, vamos a estar en este diálogo y mira la paradoja. Ya se cumplen 6 años y la primera actividad en el cual van a ser convocados el señor presidente como el vicepresidente es para el día 15 en el puente Guayani de la masacre de Sacaba, y posteriormente nosotros estamos invitando igual el día 19 a Sencata. Entonces veremos si el nuevo gobierno quiere participar o no en estos actos de memoria, que también están en el informe de la GIEI, ¿sí? Esperemos que participen. Si no participan, también la línea ya va a estar definida por parte del señor Paz y el señor Lara. Pero eso también lo pongo a colación, ¿no? En relación a la pregunta que me haces también. David, muchas gracias. Quiero hacer este apunte. Habrá un acto el 15 en Sacaba, ¿no? En Guayani, el 19 en Sencata, a propósito de recordar los 6 años de las masacres. Van a convocar ya serán en ese momento ya autoridades, tanto Rodrigo Paz como Edman Lara. Veremos si asisten, esa también será una señal, nos decía David, que también esperan el 18 de noviembre un encuentro con la CIDH en Miami. Vamos a estar atentos, David, y en contacto permanente para conocer las novedades en torno a esto que nos apuntaba. Este noviembre que sin lugar a dudas, noviembre de hace 6 años enlutó a familias, las marcó para siempre y marcó un capítulo en la historia que ojalá nunca más se repita y esta vez sea definitiva. Cuando cerrábamos el capítulo octubre 2003 pensábamos que ahí se acababa este abuso del Estado y lastimosamente 16 años después, un noviembre de 2019, veíamos lo mismo y que las víctimas eran las mismas, quienes entregaban su vida por el 2003 defender los recursos naturales y el 2019 por defender la democracia, la huipala y por manifestarse contra lo que estaba ocurriendo. Gracias, David, por acompañarnos esta mañana. Bueno, que tengan una buena jornada y bueno, pues ya estamos comenzando un nuevo mes y bueno, y hasta la próxima, estamos siempre a su convocatoria, hermano. Gracias, David Inca, representante de las víctimas de Sencata, a propósito de este mes que sin lugar a dudas es muy importante y tendrá muchos eventos, desde el encuentro en Miami con la CIDH para el seguimiento a las recomendaciones, pasando por conmemorar lo que ocurría hace 6 años en Sacaba y en Sencata. Volcamos la página. Vamos a volver a hablar de lo que va a ocurrir a partir de este sábado, cuando asuma Rodrigo Paz como el nuevo presidente del país, pero sobre todo de lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo con el dólar cripto o el dólar paralelo, que un poco se ha estabilizado. Ahora vamos a ver exactamente en cuánto está en las diferentes billeteras virtuales y plataformas, pero está estacionado, diríamos, entre un 11.70 hasta
12 o un poco menos incluso, creo que el fin de semana llegó a 11.30 y 11.70. ¿Por qué es esto? ¿Tiene algo que ver lo que está ocurriendo o lo que está haciendo, por ejemplo, Rodrigo Paz? Este anuncio de los 3.100 millones de dólares de la CAF va a bajar la presión sobre el dólar. A ver, vamos a intentar entender un poco estas señales de la economía, del tipo de cambio, que es muy sensible, además, peor con el dólar cripto minuto a minuto. Recordarán, si no ustedes, la noche del balotaje. El dólar trepó a 15, luego fue moderándose al 12.50, que estuvo ahí un buen tiempo. A ver, ¿qué nos dice Jorge Acamine? Él es economista. Es un placer conversar con él. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño desde La Paz. Buen día, Diego. Un saludo a todos por allá por La Paz. Y efectivamente, ¿no? Se está viendo una fluctuación, yo diría interesante en lo que es el tipo de cambio paralelo. Y obviamente la perspectiva de aquí hacia adelante van a estar marcadas, uno, por el tema de la oferta y demanda de dólares reales en la economía, y dos, que es un aditamento que te puede dar, digamos, un entendimiento de lo que podría pasar, que es justamente el tema de la confianza hacia el nuevo gobierno que está por instalarse, ¿no? Más los anuncios que están haciendo, pero sin embargo, lo que ha marcado, yo creo, el tema de la bajada del dólar en esta última semana, que llegó a 11.3, ¿no? En Binance, por ejemplo, es el tema de la aprobación reciente de unos créditos en la Asamblea. Pero bueno, vamos conversando si querés y vamos comentando diferentes puntos, pero lo básico es aquí: oferta-demanda, ¿no? Oferta-demanda por parte del Estado, oferta-demanda por parte del privado, el tema de la confianza y el tema justamente de que el Estado pueda tener dólares para cumplir con dos principales obligaciones: pago de deuda y el tema de compra de combustible, ¿no? Ahora, Jorge, sobre este tema, el presidente electo ha asegurado que él consiguió durante 3 meses diésel y gasolina pero para ser pagados al finalizar los 3 meses. Es decir, que al principio, al arranque de su gestión, no va a necesitar los dólares para comprar el combustible, lo que bajaría la presión, una de las presiones que apunta usted, de la necesidad del Estado de tener los verdes para comprar el combustible. El otro sí tiene que ver con pago de créditos, las cuotas de los créditos externos que tenemos, pero ahí tendríamos una presión menos. Con este anuncio de los 3.100 millones de dólares de la CAF, por ejemplo, que ayer decía el presidente electo ha logrado, y que hasta finales de noviembre se enviaría el primer 15%, diríamos algo más de 450 millones de dólares, entendemos que lo que van a buscar es desinflar la presión ya en la gente que anda ansiosa de comprar dólares por X, Z y Y motivo. Además, con las fiestas de fin de año en las puertas, hay una fuerte importación de productos, regalitos, juguetitos y línea blanca. Esto ocasionaría que empiece a bajarse, moderarse o ya establecerse esa banda famosa que dijo del tipo de cambio el presidente electo. Todo lo que has mencionado que va en la línea de lo que yo analizo y creo que va a suceder. El tema de la aplicación de la nueva política monetaria o cambiaria, más bien dicho, va a estar vinculado justamente a lo que yo pueda estabilizar el tipo de cambio. Pensando, mira lo que plantea Rodrigo y su equipo, es de que el tipo de cambio va a ser flexible, o sea, el mercado lo va a decidir y se va a trabajar sobre banda. Entonces, para ello necesitas también un fondo en reservas. Ahorita nuestras reservas no están de lo mejor, como se dice, ¿no? Entonces, necesitas un fondo de reservas, pero ya no necesitas de repente los 7.000 o 9.000 millones de dólares. Necesitas un fondo menor en reserva y liberar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque para poder dejar que la economía maneje sus dólares, tengo que eliminar esa
brecha cambiaria entre un tipo de cambio oficial y un paralelo. Eso tiene que dejar de existir para poder tener éxito en una medida en política cambiaria. Caso contrario, ¿qué pasaría si yo traigo, por decirte, 3.000 millones de dólares en noviembre, al final de noviembre, y lo inyecto sin modificar el tipo de cambio? Esos 3.000 millones de dólares no te van a durar ni 3 semanas, porque hay un incentivo, pues, ¿no? De ir a buscar un dólar barato para venderlo caro, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, todo lo que está en los anuncios del presidente, el tema de cómo se está configurando o cómo está reaccionando el agente económico, está, yo creo que sincronizado, y es cuestión de que todos esos anuncios que se hacen se concreticen. Cuando nosotros veamos que esos 400 millones estén en la Asamblea Legislativa, yo creo que ahí va a ser donde va a marcar el hito de la tendencia, va a continuar la tendencia, me habían dicho, a la baja de lo que es el tipo de cambio. Ahorita es un anuncio que te manda un mensaje, y entonces yo creo que hay mucha gente inquieta, principalmente los que han comprado dólares caros, porque obviamente a este ritmo y este comportamiento, más la nueva inyección de dólares, podríamos hacer de que el tipo de cambio baje inclusive hasta 10, entre 10 y 11 que quede, ¿no? Entonces, es correcto. Todo lo que pasa son en base a las expectativas de las personas y obviamente a las acciones reales que pueda hacer el gobierno que va a entrar, ¿no? En este momento en Binance el dólar cripto está entre 11.38, 11.39 hasta 11.40. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una casa de cambio está más o menos 11.80, 11.50 o casi 11.50. Siempre se empata. Claro, 11.50. Ahorita estoy viendo justamente en los grupos que hay de diferentes empresas o amigos, lo que sea, que están comercializando en 11.50, digamos, los dólares físicos. Y en Binance, como decimos, hay desde 11.40, 11.41, que fue que el fin de semana llegó a 11.30, ¿no? Entonces, esta fluctuación se va a dar, como te digo, pero conforme vayan apareciendo más dólares, obviamente que y el Estado deje de querer ocupar esos dólares privados, obviamente que mientras más dólares tengamos en la economía, el precio va a bajar. El problema es cuando escasean los dólares. ¿Y cuándo escasean los dólares? Cuando el gobierno no tiene esos washingtones y va a la economía, va al privado y saca esos dólares. Entonces ahí es cuando el tipo de cambio empieza a subir. Ahora, también el tema del mensaje que hacen los gobernantes, obviamente que impacta, no determina, pero sí impacta, ¿sí? Lo sigo manteniendo. El tipo de cambio es el precio del dólar, y al ser un precio de un bien, está regido bajo lo que es la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda como tales no existen solas en la economía, tienen y se manejan junto a otras variables, y esas variables son demasiado sensibles, se puede decir, ¿no? Entonces, uno es justamente el tema de confianza en un gobierno, y el otro es el tema de poder generar incentivos o desincentivos, ¿no?, en la economía, para que el ciudadano, el agente económico, entienda de que el que tiene que manejar los dólares es porque los necesita. No es un refugio de valor como tal, desde mi punto de vista. Si yo quiero mantener o precautelar el valor de mi dinero, no es un buen negocio el tema de cambiar los dólares, justamente por lo que estamos viendo. Si analizas ahora la fluctuación desde comienzo de año a noviembre, vas a ver que hay muchos picos, ¿no?, elevados y picos bajos. Entonces hay mucha gente que ha comprado a 16, por ejemplo, ha comprado a 17. Y la gente que ha comprado 16 y 17 para utilizarlo y obviamente comprar insumos, comprar productos, eso ya está dentro del movimiento económico. Pero las personas que han comprado a ese precio pensando que se iba a disparar a 30, 40, obviamente que ahorita van a perder plata en el momento que conviertan sus dólares nuevamente a bolivianos. Por eso no es un buen negocio para las personas que no entienden el manejo de divisas, ¿no?
comprar dólares por comprarlo. Y en ese entendido, ¿no? El consejo siempre va a ser de que si quieren invertir, no lo hagan en dólares, sí lo hagan en otro tipo de activos, como ser minerales, el caso del oro, o como ser inmuebles, el caso del lote, ¿no? Claro, eso que decía Jorge es cierto, ¿no? Conocemos muchas personas que han adquirido dólares a 15, cuando estaba en 16, cuando había llegado a 20 y empezó a bajar y dijeron, uy, 16 está barato, porque claro, llegó a 20. Y tienen ahí en el famoso colchón bank, porque nadie va a ser tan loco de meter ahora al sistema financiero. Y nos imaginamos que si ya se libera el tipo de cambio, existe este sistema de bandas, también las empresas exportadoras o que están exportando van a empezar a traer sus dólares y ahí obviamente se va a normalizar como fueron estos últimos años, ¿no? O sea, en realidad el dólar no era un tema, recuerdo, nunca fue un tema en la agenda de la gente, sí en estos últimos 3 años. Pero bueno, veremos si a partir de este sinceramiento del tipo de cambio, esta inyección de dólares frescos, de este crédito logrado por el presidente electo Rodrigo Paz, más todos los incentivos, vaya a diríamos, moderarse la situación. Jorge, ahí tuvimos un temita con Jorge Acamine, es economista. Estamos hablando a propósito de diríamos, esta serie de situaciones que están promoviendo un descenso en la cotización del dólar. Estábamos viendo que en Binance, por ejemplo, está entre 11.38 a 11.40 el tipo de cambio. Bajó mucho más el fin de semana. Hoy al arrancar, diríamos, la semana laboral, también arranca el movimiento. Y claro, el dólar cripto suele ser mucho más actualizado, se mueve mucho más minuto a minuto, algo que de repente no pasa tanto en una casa de cambio donde hay un retraso, una lentitud, un tipo de cambio por lo menos que dura horas. Acá en un minuto puede modificarse. Así que en una casa de cambio o cuando alguien tiene dólar físico, nos decía Jorge que hay grupos de WhatsApp en los que dice a cuánto está, 11.50. Siempre es un poquito más alto la casa de cambio o el dólar físico que el dólar digital. Pero el dólar digital, sin lugar a dudas, nos marca una tendencia de por dónde va corriendo la divisa norteamericana. Algo que no podemos ahora formalmente ver en una casa de cambio porque vivimos en una mentira que se llama el tipo de cambio oficial de 6.96. Ustedes ven las pizarritas de los bancos, del Banco Central, de las casas de cambio y dice 6.96 porque si no les multan, cuando es una mentira. O sea, en la vida real ese dólar ya no existe, es muy poco probable que siga existiendo, pero bueno, para las autoridades para las autoridades salientes, sirve decir que el dólar está a ese precio, aunque la vida real y el mercado nos muestra que está entre 11.38 y 11.40 en el caso del cripto y hasta 11.50 en el dólar paralelo. ¿Lo recuperamos a Jorge o no? ¿O ya lo perdimos? No. Ahí vamos a ver, hay algún temita con Jorge Acamine. Y claro, todo esto además tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente de estos 3.100 millones de dólares logrados mediante un acuerdo con la CAF. Este acuerdo que debe ser refrendado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde entendemos que no va a tener mayor conflicto, porque hasta el propio Tuto Quiroga en campaña hablaba de la necesidad de créditos y él hablaba de un fondo de 12.000 millones. Ahora son 3.100, la cuarta parte. Según Jorge, con esto podría ayudar a estabilizarse el tema de la presión sobre el dólar, presión que existe por parte del Estado para cumplir dos tareas que nos apuntaba Jorge. Uno es pagar las cuotas, ¿no? Como la cuota al banco la tienen que pagar en dólares porque son créditos internacionales, y la otra, que para lo que necesita dólares, es para comprar combustible. En teoría, los primeros 3 meses del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara no van a necesitar
esos dólares para comprar diésel y gasolina, porque él logró, mediante algunas gestiones que hizo, que ese combustible esté garantizado, llegue a Bolivia y se lo pague al finalizar los 3 meses. Hasta esos 3 meses tiene tiempo suficiente para, entendemos, ir consiguiendo los dólares necesarios. ¿Cómo? Bueno, tendrá que ser con créditos en primera instancia, no sabemos si de repente algún tipo de incentivo para que las empresas que exportan carne, soya, quinoa, minerales, empiecen a traer los dólares, producto de las exportaciones que realizan, empiecen a traerlos a nuestro país. Algo que no está ocurriendo, porque los dólares que se generan aquí están afuera, ¿no? En otros bancos, en otros países, donde no tienen este conflicto del dólar, que en el caso de Bolivia hay. Así que suponemos que ahí va a haber menos presión sobre el dólar. Hemos recuperado la comunicación, pero telefónica. Ha habido algún problema con el internet. Ojalá el nuevo gobierno lo pueda solucionar, porque ya es hasta aquí con el tema del internet en este país. Jorge, gracias por retomar esta comunicación. Una pregunta, Jorge. Este sistema de bandas que habla el gobierno, obviamente usted no tiene la fórmula del gobierno, porque no es parte de, pero ¿nos podría explicar qué quiere decir este sistema de bandas? Es decir, ¿cómo va a funcionar según este sistema, o cómo funcionaría el tipo de cambio? Claro, el tipo de cambio tendría que liberarse. O sea, el 96 entendería yo que es la mejor forma. Tenemos que nivelar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio comercial o paralelo, como le dicen, no el de mercado, y dejarlo que fluctúe entre dos bandas, una inferior y una superior. Por ejemplo, tomamos en cuenta un tipo de cambio ideal que sea 10 bolivianos por dólar, ¿sí? Entonces yo voy a liberar el tipo de cambio, no a 10, entendiendo que estaría ahorita en el mercado a ese valor, y lo voy a hacer que fluctúe ese 10 entre 10 y 11. Tu inferior es 10 y tu superior es 11. Entonces, cuando el tipo de cambio esté en 11, ahí tendría que el Banco Central intervenir para bajar esa presión que hay hacia la alza y restablecer el tipo de cambio no a 11. Entonces, esta metodología ayuda a tener un tipo de cambio libre que tenía el mercado, pero controlado también al mismo tiempo, para evitar de que se pueda disparar, como decimos, ¿no? Perfecto. Jorge, una pregunta. Nos imaginamos que una de las primeras medidas del gobierno será justamente sincerar el tipo de cambio. ¿Esto de qué manera va a afectar a la población? Me pongo a pensar, por ejemplo, en los anticréticos, en el precio de los vehículos, ya sea 0 kilómetros, que ha sido dramático el ascenso en sus precios, o en los usados, ¿no? Hoy ya es impensable comprarse un auto 0 kilómetros por el momento. ¿Esto afectaría, por ejemplo, a las personas que tienen un anticrético o a quienes han sacado un préstamo de vivienda? Bueno, en realidad el tema del sinceramiento, el tipo de cambio, completaría lo que ya estamos viviendo. Todo lo que han mencionado hoy en día ya se da, el tema de la subida de los precios de vehículos, inmuebles, de todo en realidad. Y eso hace que tengamos una inflación que esté acumulado cerca del 20%. Entonces, desde mi punto de vista, no podría empeorarse mucho, pero sí un poco. El tema de que el tipo de cambio paralelo sea oficial, prácticamente
convalidaría todo lo que estamos viviendo, querido Diego. ¿Te das cuenta? Ahorita todos los precios que pagas, que están vinculados a la importación de un insumo o de un producto, están con los precios al tipo de cambio paralelo. Por eso, al momento que se haga oficial, no debería haber un impacto de duplicarse nuevamente, sino más bien de entrar en lo que es la realidad, no de lo que vive nuestra economía. En el caso de antisintéticos, entendería que ya a estas alturas también se están negociando varios, pero sí, el tema de entrar con un tipo de cambios flexibles debería estar acompañado de cambios en muchas normas, principalmente el tema de, seguramente va a volver con fuerza el tema de los contratos en dólares, seguramente, como va a estar fluctuando, al ser flexible el tipo de cambio va a fluctuar, no mucho, pero sí va a fluctuar. Entonces seguramente se va a potenciar o se van a querer cambiar algunos contratos a dólares, por ejemplo, y el impacto desde mi punto de vista no va a ser dramático, pero obviamente que el utilizar un tipo de cambio, por decirte, a 12.5, obviamente que te va a generar la consolidación en cambio de punto de equilibrio de todos los productos y servicios de la economía, ¿no? Pero, como te digo, yo creo que va a haber un tema de sinceramiento simplemente, porque ya se está ocupando ese tipo de cambio. Una más, Jorge, abusando y agradeciendo este tiempo con nosotros. Este sistema de bandas no, diríamos, no provocaría una inestabilidad en los precios, o es más de lo que está ocurriendo ahora. Digo por los precios importados. Correcto. Es decir, no sé si el dólar va a estar a 10, a 11, entonces cobro como si estuviera a 11. ¿Es así que hace un importador? No, en realidad, pues, el tema de los costos elevados de la importación se da por la elevación de los costos financieros, sobre todo, ¿no? Las comisiones que se tienen que pagar por perseguir los dólares. Una vez se estabilice, ojo, el mercado de dólares y obviamente el tipo de cambio, esas comisiones van a ascender a disminuir, ¿no? O van a volver, en el peor de los casos, a un escenario de un 2%, como era antes, ¿no? Entonces, lo que se necesita son dos cosas. Una, sincerar, obviamente, el tipo de cambio, y dos, dólares en la economía. Sin dólares en la economía, obviamente que va a ser muy difícil el poder mover o estabilizar el tipo de cambio, porque eso va a permitir, en cierta forma, de que tengamos nuestros dólares en la economía, va a permitir que se pueda aplicar los cambios que necesita hacer el nuevo gobierno, ¿no? Es inevitable la devaluación, porque mientras exista esta diferencia en tipo de cambio, y no podés llevarlo a 6.96, porque quedarías en la misma, ¿no ves? No, no podés decir voy a meter preso a todo lo que estén cambiando a 11.40. No podés hacer eso. Fíjate vos que este tema de la devaluación, ya, el momento que se lo haga, te va a solucionar por lo menos dos problemas graves. El principal problema es que vas a nivelar los precios a nivel internacional y ya tus productos no van a ser baratos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no van a seguir comprando nuestra carne. Entonces nuestra carne ya se va a quedar en el mercado interno y tendría que estabilizarse su precio. O por lo menos no tendríamos la salida de nuestro producto. No, allá en Desaguadero, por ejemplo, el tema de pan, el tema de huevo, el tema de gas licuado, el tema de todos los productos bolivianos son un regalo a nuestros vecinos. Y eso no lo solucionás llenando la frontera con militares. Eso lo solucionás con un par de medidas en política económica. Entre ellas, el tema de lo que es el ajuste al tipo de cambio, ¿no? Y con eso, mira, sin necesidad de grandes inversiones, vas a poder estabilizar, en cierta forma, los precios que estamos viviendo actualmente. Por eso es que dicen muy difícil que bajen, porque en realidad lo que estamos nosotros viviendo en la inflación es por la subida que se ha dado, considerando que hemos salido de la burbuja en la que vivíamos. Las subvenciones ya no funcionan,
Entonces ese va a ser otro impacto que hay que analizar seguramente después, que es el tema del precio del combustible. Pero sin embargo ya lo está viviendo, principalmente el sector productivo. Me paso a este tema porque es importante también mencionarlo. ¿No? Ahorita conseguís el litro de diésel a 9. En Santa Cruz ya hay 2 plantas que te venden a precios internacionales a 14 bolivianos el litro. Y la gente está comprando. Entonces, la gasolina te venden a 13.40, 13 bolivianos con 40 centavos. La importada, la por privado. Entonces, hay el tema de que el impacto, como bien lo decís, no hay que negárselo. Va a haber, digamos, un momento en el cual se van a generar picos en la subida de precios, pero después de esto, en el corto plazo, debería ya hacer una estabilización. Una vez se normalice el tema de producción también y se vuelvan a generar empleos, obviamente que el tema de ingresos va a ser el siguiente punto de recuperación. Estamos hablando que esto no va a ser en diciembre, no va a ser después de carnaval, no va a ser el 6 de agosto del año que viene. Por lo menos hablamos de un 2028, ¿no? Donde podamos ya gozar de una salud estable. Al menos es lo que plantean algunos organismos internacionales, ¿no? 2026 y 2027, años complicados, y 2028 ya tendríamos que estar apuntando a una recuperación. Bueno, así que a ajustarse los cinturones, más de lo que ya estamos ajustándonos. Sí, al final somos nosotros los individuos, las personas que nos ajustamos el cinturón. Ojalá que esta vez el gobierno que entre lo haga y no sean ellos los beneficiados y, como siempre, el pueblo el perjudicado. Entiendo por el mensaje que no va a ser así y que, bueno, el Estado, yo te digo una cosa, el Estado como tal va a cambiar, tiene que cambiar, y obviamente que el mercado también va a definir nuevos precios, bueno, y hay que estar preparados para eso. Y obviamente que ya ahí va a haber incentivo para la inversión, tiene que darse. Tenemos que trabajar el doble. Yo digo, cuando me piden a veces que dé alguna conversación, hay que trabajar el doble, no quiere decir más horas, quiere decir que hay que trabajar mejor, hay que ser innovador, hay que buscarle siempre soluciones, ¿no? Las crisis son oportunidades y, bueno, eso yo creo que ya muchos lo están viviendo y es una realidad. Así es, Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por explicarnos estos temas que, por supuesto, para los que no somos del palo de la economía, nos cuesta entender, y la verdad ha sido muy gráfico. Gracias, Jorge, que tenga buen día y estaremos atentos a las primeras medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz. Seguramente lo convocaremos para que nos dé sus impresiones. Claro que sí, Diego, un gusto como siempre. Saludos a esa hermosa ciudad, ese hermoso departamento, y hasta una próxima llamada. Que esté bien. Seguro que sí. Gracias igualmente. Jorge Acamine, economista desde Santa Cruz, nos decía, muchos organismos internacionales hablan de un 2026 y un 2027 complicado para la economía boliviana. El 2028, si las cosas se hacen bien a partir de noviembre del cambio de gobierno, podríamos ver algún tipo de mejora en el tema económico. Tema económico que viene marcado por el ajuste. Y ya nos decían economistas, no hay que esperar al siguiente gobierno, que todos hablaban de un inminente ajuste, para vivirlo. Estamos atravesando el ajuste más brutal en este momento, porque el Estado mira para otro lado, el gobierno actual dice no es mi culpa, es culpa del otro, y vive lavándose las manos y nunca hicieron nada por paliar un poco la situación, por ejemplo, del dólar, por ejemplo, de los precios de los productos de la canasta familiar. Lo veíamos al viceministro Silva ahí en algún operativo, a veces solo, como llanero solitario, y pare de contar. Pero hoy el kilo de carne está en 83, 84 bolivianos, ¿no? La carne molida corriente, que costaba 28.50 el año pasado, hoy está en 53.50. Esa es la realidad que nos encontramos cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado. No les hablo de lo importado. Las mujeres, las toallas higiénicas. ¿Cuánto han subido? Ese gasto que es mensual. Costaban 18 y están en 43. Shampoos, pasta dental, todo eso. Hemos vivido el ajuste más brutal ahora.
No sabemos si a partir de la asunción de Rodrigo Paz será peor. Esperemos que no, esperemos que hagan algo, que sinceren los precios, algo que es necesario. Jorge nos decía, lo que va a ocurrir si se mueve el tipo de cambio es simplemente sincerar la realidad que ya vivimos. Hoy todos los productos que compramos, los compramos a un precio del dólar paralelo, no del 6.96, que es la mentira más grande que hay, ¿no? Es casi como que hay elefantes voladores. A eso se puede equiparar el 6.96. Pero bueno, entra un nuevo gobierno y ahí habrán novedades, nos imaginamos. Nos vamos revisando la tapa, ¿les parece? Los títulos principales de esta jornada. Esta jornada que es la primera laboral de noviembre. Diputados elige su directiva y el reto es gobernabilidad. Comienzan este martes las sesiones preparatorias de la nueva Asamblea Legislativa. A las 10 hay sesión de diputados, de los nuevos diputados. El nuevo oficialismo del PDC tiene el respaldo inicial de las bancadas de Unidad y Libre, aunque dijeron no vamos a dar cheque en blanco. Eso dijo Tuto Quiroga. El apoyo no es un cheque en blanco. Dice que ni a su esposa le da un cheque en blanco. A septiembre la deuda externa de Bolivia alcanza 13.767.9 millones de dólares, 3% más que la cifra de 2024. En la parte superior, Bolivia cae 3-1 en su debut en Qatar ante Sudáfrica, esto en el Mundial Sub-17. Paz logran una ayuda de 3.100 millones de dólares de la CAF, ayer lo anunciaba desde Panamá. Samuel Doria Medina sobre los dichos de un candidato a la presidencia, ¿no? Kaiser, y luego un candidato a diputado que se fue hasta la frontera, hizo un video grosero y decía, se compite en Chile por ser más villano, ¿no? Esto a propósito de la creatividad, entre comillas, que tienen algunos candidatos para apelar a ese voto más radicalizado y empiezan a hablar de minar la frontera. Un candidato a diputado dijo que se tendría que volver a instalar las minas para que exploten en la frontera, ¿no? Eso para intentar manotear un poco de votos de la gente más radicalizada. Recordemos que el 16 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Chile, la primera vuelta. Ha arrancado el silencio electoral este fin de semana, así que ya no vamos a ver encuestas en la República de Chile. Todas las encuestas dan a la candidata Jara, la candidata oficialista, en primer lugar, pero no le alcanza para ganar la primera vuelta. La disputa está en la derecha. Si será Kast, que tras la irrupción de Kaiser, Kast aparece casi al centro, diríamos, que antes era el candidato de extrema derecha, ahora aparece al centro, por la radicalidad de Kaiser. Aparece Matei, que representa esa derecha moderada, Kast y Kaiser. Esos son los principales candidatos de la derecha chilena. El gobierno reivindica a EMAPA y su presencia, alerta por desbordes de ríos en 3 regiones, pruebas nucleares secretas de Rusia y China en este mundo loco que cualquier momento alguien se levanta con luna llena, creo que hoy hay luna llena, y aprieta el botón y arranca el estallido. Estamos realmente cada vez más complicados a nivel mundial. La fotografía festeja y presiona. Bolívar derrotó 3-0 y a Universitario y sigue su lucha por la punta. Esto y más al interior de nuestra edición del e-paper que está lista todos los días. Nos vamos, a las 11 viene el Piedra, Papel y Tinta. Que tengan un excelente resto de jornada. Estaremos atentos a las 10 a ver qué nos regala la nueva Cámara de Diputados en su selección del comité ad hoc. Nos vemos. Chao. Es entidad supervisada por ASFI. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos...
Radio.